¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya estamos aquí en Carta Robada, hoy que es viernes y como es viernes, usted sabe, lo vamos a dedicar a los llamados temas de fondo. Uno de estos temas de fondo, aunque pues en realidad no es un tema, es una descripción de lo que vive nuestra sociedad, lo que vive la civilización actual en general, la mayoría del planeta. Bueno, pues estamos sometidos a lo que algunos llaman el neoliberalismo, que mire, es una forma muy elegante de decir o de nombrar a algo que en realidad es un programa de exterminio, es un programa de destrucción, no solo de la economía, no solo digamos de los fierros de la economía, la industria, la infraestructura y todo eso, sino que también es un programa de eliminación de la población. Es algo que no se comprende muy bien, aún por aquellos que dicen que son antineoliberales. Todos estos movimientos que ha habido contra el neoliberalismo, en realidad no saben a quién se enfrentan, se imaginan que es un fenómeno así como objetivo, que cayó así como una plaga, ¿verdad? Algo que ocurrió por alguna desgracia y no comprenden realmente ni quién lo dirige, cómo lo dirige, para qué lo dirige, en fin, quiénes son, digamos, los culpables, los responsables de esto que llaman el neoliberalismo. Así que vamos a explicar todo eso. También, fíjese usted, vamos a plantear y vamos a probar que la única manera de revertir el neoliberalismo es revirtiéndolo, es decir, no debe existir, se debe regresar a lo que era la economía en el caso de México antes de 1982, la última etapa de crecimiento real que tuvo esta economía, la nuestra, y que fue más o menos lo mismo que sucedió en el resto del mundo en aquellas fechas del 76, 77 en adelante, pues todas las economías del mundo, incluyendo la de los Estados Unidos, empezaron a involucionar, o sea, a regresarse para atrás. Haga de cuenta, valga el pleonasmo, regresarse para mero atrás más bien, ¿verdad? Que es lo que está pasando y ha venido ocurriendo con Europa y los Estados Unidos. Así que eso es realmente el neoliberalismo. Alguien que le diga, ay, es que estamos bajo el modelo neoliberal, pues en realidad es un pedante, ¿verdad? Que está presumiendo, que sabe que tiene rollo, que tiene choro, como dicen ahora, pero pues en realidad no comprende. Así que vamos a hablar de eso y de cómo se puede revertir este asunto, esta pesadilla que está viviendo la humanidad en los últimos 30 y tantos años. Regresamos con eso después de este corte.
bueno, pues le decía que hoy viernes vamos a dedicar nuestro programa pues a dar una buena explicación de qué es realmente esto del llamado neoliberalismo, porque como le decía, aquellos que hablan mucho de que el modelo neoliberal y que el modelo neoliberal para acá, que es excluyente, que es antidemocrático, que es injusto, pues no, realmente ni lo conocen ni lo comprenden, ¿verdad? Porque lo consideran algo así como que se dio, ¿verdad? Como algo objetivo que surgió, así como surgen los tormentas o surgen los huracanes y no saben por qué, se lo atribuyen al capitalismo, pero tampoco dicen qué es eso del capitalismo, entonces no hay la forma de que usted a través de lo que escriben los neoliberalisgólogos, ¿verdad? O sea, los especialistas en el neoliberalismo, le vayan a explicar a usted lo que realmente se trata. Mire, en primer lugar, el fundador del neoliberalismo, pues no es este hombre Adam Smith, como todo el mundo cree, ¿verdad? Que tenemos aquí en nuestra imagen número 1, que pues en realidad era un, ¿cómo le diré?, un empleado de la Compañía de las Indias Orientales allá en aquellos años, y le dijeron, ¿sabes qué? Escríbete un libro para que demuestres que los Estados Unidos no se va a poder industrializar, que los Estados Unidos pues tiene que ser así como es, exportador de materias primas, y que nosotros le vamos a vender las manufacturas. Y luego entonces hizo La riqueza de las naciones, y bueno, fue el que encabezó la campaña contra la Revolución Americana, fue Adam Smith, pero ese era su papel, ¿verdad? En realidad, antes que él, Paolo Sarpi, fíjese, este se murió en 1623, es el que había desarrollado, digamos, la estructura de creencias del liberalismo, lo tenemos aquí en la imagen 2, era un veneciano, Venecia decidió establecerse, cambiar el imperio hacia Londres y establecer un imperio igual, pero digamos que un poquito chaineadito, cambiadito, con libertades democráticas y ese tipo de ideas, pero manteniendo el principio de que la verdad no existe, de que cada quien tiene su punto de vista, de que no existe, no es posible el conocimiento del universo, que la naturaleza y el ser humano son diferentes, no se comprenden, en fin, y que bueno, pues lo único que hay es una muy sincera opinión personal sobre cualquier fenómeno, ¿verdad? Y que pues en el mercado es la misma y en la economía también, y Sarpi pues desarrolló esto que llamamos el neoliberalismo, mucho antes que Adam Smith, y bueno, pues finalmente ya en el siglo pasado, el principal exponente de esta doctrina económica, algo así como la escuela austriaca, es Hjalmar Schacht, este hombre que tenemos aquí en la imagen número 3, cuando fue juzgado porque le tocó un poco, fíjese usted, de los juicios de Nuremberg contra los nazis. Él pues era el ministro de finanzas de Hitler, luego lo quitó, pero siguió con su programa, y bueno, pues también le tocó el juicio, aunque la libró, después salió libre, se lavó las manos porque dijo, pues yo nada más manejaba la economía, nada más, ¿verdad? Pero era un hombre muy, muy clave en la estructura del régimen nazi. Aquí lo tenemos en la página, digo, en la imagen número 4, supervisando los llamados ejércitos del trabajo, y Schacht le da a usted una idea mejor de lo que se trata el neoliberalismo, porque se trata simple y sencillamente, eso fue lo que él logró imponer en Alemania, de una política de sacrificar a la población, a la planta productiva, ¿verdad?, a la sociedad en general, con tal de mantener las obligaciones financieras. Schacht logró imponer en Alemania ese tipo de política, ¿verdad? Recuérdese usted que en Alemania nada estaba estatizado, todo estaba privatizado, contrario a lo que creen algunos historiadores. Las SS, por ejemplo, pues eran tropas privadas, la Gestapo operaba más o menos de la misma manera, y bueno, pues todo se privatizó, todo se vendió, como ahora lo vemos, solo que ahí se estableció una política de ir reduciendo al máximo los salarios e incluso también el consumo
de los trabajadores. Fíjese usted, para eso se hicieron los campos de concentración, no era nada más para los judíos, como echan algunos el cuento, era todo el mundo entraba ahí, los alemanes pobres también los metían a jalar. ¿Para qué? Para reducir los costos al máximo y mantener a Alemania con una careta de solvencia financiera. Fíjese usted, y el artífice de todo eso fue precisamente este señor Schacht, que usted ve aquí acompañando a Hitler. Él formó, para dejar su herencia, digamos, o sus tentáculos, por órdenes de la propia aristocracia europea, formó el Banco de Pagos Internacionales, este Bank for International Settlements, que se fundó un poquito antes de que subieron a Hitler al poder, ¿verdad? Cuando Schacht y su grupo dijeron, vamos a poner a Hitler, se pusieron de acuerdo con los Morgan en Nueva York y también con el Banco de Inglaterra, y bueno, pues sí lo ponemos, órale, él nos va a controlar a la raza mientras nosotros aplicamos el programa, ¿verdad? Bueno, pero antes de eso hicieron un banco que es el que iba a regular las finanzas de los países, y ese es el banco que tenemos aquí en la imagen número 5. En la imagen número 5, ese es el nombre del banco en inglés. En español pues es Banco de Pagos Internacionales, está en Basilea, es el que da las reglas pues a los bancos centrales, da digamos las órdenes, a ver, los quiero así, quiero que hagan esto, quiero que hagan lo otro, ahí les va la instrucción, y todos los bancos centrales se alinean. Cuando a usted le dicen que el Banco de México es autónomo, le están picando los ojos a usted, porque el Banco de México es autónomo, pero de nosotros, que nosotros no le podemos decir nada, pero este banco sí le dice qué es lo que tiene que hacer. Aquí está el edificio del banco que está en Basilea, en Suiza, ¿verdad? Ahí se supervisó la labor de los nazis, ¿verdad? Y bueno, pues ahí se generan todas las ideas en contra del Estado, en contra de la intervención del Estado en la economía, en fin, todo eso que usted ya sabe, ¿verdad? En cuanto a la política económica de los últimos 30 y tantos años que se ha impuesto. Acaban de designar, fíjese usted, presidente del Consejo Directivo a nada más y nada menos que el mayor devorador de tacos de canasta que hay en el planeta. Lo tenemos aquí en la imagen número 7, echándose unos 35 que se echa así entre las 11 y las 12 de mediodía, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, sus onces, ¿no? Tráigame 35 de canasta, mientras está así, ¿verdad?, esperando que lo llamen de Los Pinos o algo. Bueno, pues él se echa estos tacos. Bueno, le dieron el nombramiento, fíjese usted, es ahora presidente o miembro del Consejo Directivo del Banco de Liquidaciones Internacionales. Peña Nieto lo felicitó, dijo, oye, pues nunca había habido un mexicano, nunca había habido alguien que no fuera europeo, que estuviera en esa posición dentro del Banco de Pagos Internacionales. Así que ya sabe usted, esa es la estructura de lo que llaman el famoso neoliberalismo, lo llaman así, pero pues es un nombre petulante, medio académico, de lo que es en realidad un plan de exterminio que proviene de la economía nazi, ¿verdad?, básicamente, y también de las ideas de Paolo Sarpi, también por supuesto la de Adam Smith, pero entendiendo las de Adam Smith como una simple extensión, un refriteo de las ideas de Paolo Sarpi, que crearon además la cultura, no solamente la parte económica, sino las creencias del liberalismo, que fíjese ahora, esas creencias liberales son las que comparten los que supuestamente son enemigos del neoliberalismo. Está el caso de figuras como Martínez Verdugo aquí en México, los eurocomunistas, ¿verdad?, que dijeron, ya no queremos las tesis marxistas sobre la dictadura del proletariado, ya no queremos el liderato centralizado o centralismo democrático, tampoco creemos que el materialismo histórico y esas cosas nos van a decir la verdad, y ahora todo va a ser cuestión de opiniones, pues que la verdad pues ni existe, ¿verdad? En realidad el que quiere imponer su verdad es un autoritario, así que vamos a luchar contra el autoritarismo, contra la idea de que la verdad existe y cada quien va a tener su opinión, y todos nos vamos a reunir para formar un consenso entre el montón de opiniones, ¿verdad? Ese es el liberalismo que los disque enemigos del neoliberalismo
neoliberalismo han adoptado como culturas. Fíjese usted qué paradójico, ¿verdad? Se lo repito, los que dicen que combaten al neoliberalismo, en realidad comparten con el famoso neoliberalismo su ideología, la ideología pluralista, la ideología de los puntos de vista, que fue diseñada por Paolo Sarpi en contra de las ideas del Renacimiento. Vamos a regresar ya cómo en la forma moderna se impone este programa neoliberal, que en realidad, le digo, es un nombre petulante para designar a un programa de exterminio. Regresamos con eso después de este corte. ¿Eres aficionado a los Cowboys de Dallas? Vive la pasión NFL viajando al Cowboy Stadium. Disfruta de la emoción de estar en los partidos de los Vaqueros de Dallas. Toda la temporada 2013 te ofrecemos transporte, hospedaje y tu boleto de entrada. Reserva con Raúl Vargas, 8355-0001. Bueno, pues le decía que en los actuales tiempos los que se dicen enemigos y combatientes del neoliberalismo en realidad ni lo comprenden, ni siquiera saben de qué se trata y además comparten la ideología del neoliberalismo, la comparten o la han hecho suya, al mismo tiempo que dicen que comparten o que combaten, al mismo tiempo que dicen que combaten el sistema económico neoliberal o el modelo económico neoliberal. No saben su origen, que en realidad está en Paolo Sarpi, es decir, en los venecianos, ¿verdad? Los grandes agiotistas de la historia que pasaron su sistema a Inglaterra, agarraron a Adam Smith, le dijeron, a ver, échate un rollo, escribe algo ahí para que te lances contra Estados Unidos y demuestres que no se puede industrializar sin nosotros y que ninguna nación debe buscar la industrialización, que se debe de convertir en una nación exportadora de materias primas y tan. Eso fue lo que Adam Smith hizo con su riqueza de las naciones.
exportaciones. Así que ese es el origen del neoliberalismo, y luego en las políticas del ministro de Finanzas de Hitler, Hartmut Schacht, que es el que realmente formó a los de Chicago, y bueno, pues se creó el banco para que vigilara eso, el Banco de Pagos Internacionales, al cual acaban de designar como miembro de la directiva nada más y nada menos que al hombre que más tacos come por minuto, que es Agustín Carstens, el gobernador del Banco de México. Y mire, la forma en que ahora lo conocemos nosotros, al neoliberalismo famoso, es en la forma de Pinochet. Aquí lo tenemos a Pinochet con el economista que pues hizo popular, ¿verdad? Las tesis, no son tesis, son idiotesis, ¿verdad? De Milton Friedman, que está aquí en la imagen número 8 junto con Augusto Pinochet, ¿verdad? Porque pues en realidad Pinochet pues no era más que ¿qué le diré? Era, ¿cómo le diré? No era un instrumento, porque se oye muy elegante, era un pelele de Milton Friedman. Usaron a Pinochet, le dijeron, mira, nosotros vamos a aplicar un programa económico destructivo, aniquilante, y tú te despachas al que se queje, punto. Para eso vas a estar tú aquí de dictador, ¿verdad? Si alguien se opone, te lo escabechas, y nosotros vamos a aplicar el programa económico, les vamos a quitar salario, les vamos a quitar la educación, les vamos a quitar la salud, se la vamos a privatizar, y el que respingue, tú le das cuello, como decimos acá, ¿verdad? Y eso es lo que hacía Pinochet, no era nada más que eso este hombre. Entonces la figura pues era Milton Friedman y los Chicago Boys, ¿verdad? Pero mire, el programa ese, el mismo programa económico en que empezó a partir de septiembre de 1973 en Chile, después del golpe y el aniquilamiento de la oposición, es el mismo programa que ahora se impone en Europa, por ejemplo, pero a través de parlamentos. O sea, súper democrático la onda. Mira, aquí está en la imagen número 9, los parlamentos de América Latina, que también hacen lo mismo. Pues ya ve, aquí tenemos un parlamento bien chido, ¿verdad? Pues firmaron un pacto todos los partidos. ¿Para qué? Para imponer lo mismo, la misma política económica. Y en Europa, pues ni se diga, súper recontra archidemocrática, que es Europa, cualquiera de los países. Váyase usted, ahí hay un montón de partidos, todos tienen una facción una fracción en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el Senado. Allá tumban a los primeros ministros cuando les da la gana. A ver, ese primer ministro ya nos cayó gordo, suénenlo, y lo tumban, ¿verdad? Y todo es súper recontra archidemocrático en Europa, pero están imponiendo el mismo programa de aniquilamiento, ¿verdad?, que impuso Pinochet por la vía de la mano dura, por la vía de las armas. Y luego, miren, es tal el cinismo, ¿verdad?, que luego vienen los economistas que dicen que las medidas del neoliberalismo, es decir, los sacrificios, los recortes en el gasto, va a conducir eventualmente al crecimiento. Obviamente que el crecimiento nunca llega. Uno de ellos es Paul Krugman, este hombre que seguido viene a México ahora, como que le dan su buena lana para que se venga a echar el rollo. Aquí lo tenemos en la página 10. Pues es que ya cuando le dieron el premio Nobel, perdón, en la imagen 10, pues ya quiere decir que se volvió una darling, ¿verdad?, del establishment financiero, porque nada más a esos les dan los premios Nobel, los que van a ser, digamos, útiles al imperio global. Y bueno, pues ahora por donde quiera anda. El otro día vino a México hace unas semanas y dijo, ay, en México todo está bien, la economía va a viento en popa, lo malo es que no crece, no sabemos por qué, como si no hubiera relación, oiga usted, entre el estrangulamiento financiero y el hecho de que la economía no crezca. Como que piensan que con el estrangulamiento financiero, se le aprietan a usted el pescuezo y usted se va a recuperar. Fíjese nada más, esa es la creencia de este. Por eso Luis Videgaray, que tenemos aquí también en el 11, anda diciendo que la economía de México, basada en la estabilidad macroeconómica, está muy bien, y que esa estabilidad macroeconómica y que esas medidas de responsabilidad fiscal, ese ajuste y ese apretón financiero es la principal virtud de la economía mexicana, pero que por alguna razón no ha podido crecer la economía. No tiene nada que ver, las finanzas están muy bien, pero la economía pues por alguna razón no crece. Pues es que no somos productivos, dice él. Fíjese usted, o sea, no están jalando, como dicen acá, tienen que jalar más,
como dicen acá en el norte, ¿verdad? Pónganse a jalar. Y no, pues si no, por eso la economía no crece, ¿verdad? Porque todo lo demás está bien chido. Esta esquizofrenia, fíjese usted, en el programa de estrangulamiento financiero y la creencia de que eso va a llevar al crecimiento, es la característica de esa enfermedad. Fíjese usted, una enfermedad ideológica, por supuesto, creer que si a usted le aprietan el pescuezo de alguna manera, o aquel viejo chiste, ¿verdad?, de que un economista de Chicago tenía una burra y le estaba enseñando a que no comiera, ¿verdad? A ver, ya no comas, ya no comas. Y entonces un día la encuentra muerta, ¿verdad? Dice, épale, ¿por qué? Pues ya te estaba yo, ya mero aprendías a no comer, ¿verdad? Entonces, haga de cuenta, así son los señores monetaristas llamados neoliberales, someten a los países a sacrificios y luego esperan que de ahí resurja el crecimiento. Cuando oiga usted a uno que habla así, diga usted, este hombre, ¿verdad?, se le gotea el techo, no tiene remedio, está adoctrinado, ¿verdad? O está lavado de cerebro. Mire, la única comprensión de ese fenómeno que existe en los tiempos modernos es esta idea pedagógica que tenemos aquí en la imagen 12, desarrollada por el economista LaRouche desde más o menos el 92, donde explicó claramente que el supuesto crecimiento, que son los agregados financieros, ¿verdad?, el aumento de las deudas, la bolsa, los bonos, el mundo ese de la especulación financiera, iba junto con pegado con el sacrificio de la economía real, de la economía física, es decir, cada centavo que se aumenta en el mundo de las finanzas como ganancia, como rendimiento, como réditos, como intereses, se saca o le cuesta a la economía física ese mismo centavo o en esa misma proporción de sacrificio económico. Fíjese que esta pedagógica imagen aquí, ¿cómo le diría? Sí, esta imagen pedagógica, esta idea pedagógica es la única explicación que existe a nivel global, ¿verdad?, sobre lo que estamos viviendo. Las universidades no la entienden, las universidades creen que es lo mismo el dinero que la actividad económica, creen que dinero es igual a riqueza, que cada peso o cada dólar significa riqueza real, ¿verdad? Es más, creen que el dinero, ya los más locochones, ¿verdad?, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, creen que el dinero tiene valor en sí mismo, el papel, ¿verdad? Así que imagínense, ese es el problema. Entonces, la inyección de dinero, por ejemplo, ahí le va en la imagen número 13. Usted sabe que el gobierno de Obama le está inyectando 85 mil millones de dólares mensuales a la economía global, o sea, no a la economía, sino al sistema financiero global. Está comprando a los bancos todo lo que no sirve y les entrega, digamos, dinero líquido, regalado casi, ¿verdad?, a menos de medio punto de intereses, y dice la gente, hey, ¿y por qué ese dinero no va a la economía? El otro día el presidente Putin de Rusia dijo, oigan, ¿qué está pasando? Tenemos que obligar a la gente que le están dando dinero los gobiernos o nosotros mismos para que, o a los bancos que vamos a rescatar y que les vamos a inyectar dinero, les tenemos que exigir que inviertan ese dinero en la actividad productiva, porque luego agarran monte y se vuelven a ir a la especulación. Fíjese usted, eso es lo que también se ve claro en el caso de los Estados Unidos, porque la inyección de dinero es descomunal y la economía pues no crece. Se inventan estadísticas para decir que va creciendo, pero en realidad pues no está creciendo, está en una parálisis y a pesar de las inyecciones enormes de dinero, porque pues van al circuito financiero, resuelven su problema financiero, pagan lo que tienen que pagar y lo que no podían pagar o debían, se resuelve, pero el mundo físico sigue sin alterarse y sigue desplomándose. Aquí vamos a dejarla, vamos a regresar entonces con los efectos sobre el mundo físico, ¿verdad?, el mundo real de lo que es el famoso neoliberalismo y finalmente lo que debiéramos de hacer para salir de este brete. Regresamos con eso después de este corte.
Y bueno, pues la imagen 12, bueno, la imagen 13 que tenemos aquí sobre esto de la típica función de desplomes, la imagen 13, está aquí el propio Larouche explicándola, es una imagen ya vieja, perdón, en la imagen 14, es una imagen de los 90, fíjese usted, cuando ya se estaba explicando esto de cómo el crecimiento de la actividad especulativa y financiera iba a conducirnos a la situación actual. Mire, por ejemplo, hoy aquí en México los bancos reportaron que va a haber un crecimiento en la actividad crediticia y de seguros en el país durante el 2013 de más de 6.5%, es decir, el doble de lo que se calcula que va a crecer la economía. Lo anuncia BBV Argentaria Bancomer o BBVA Bancomer, y dicen ellos que dentro de la actividad financiera que forma parte del sector servicios, que va a crecer, ¿verdad?, este año, dicen ellos, por encima del resto de la economía. Dentro de eso, el crédito al consumo va a crecer en 10%. Fíjese usted, mientras la economía mexicana se nos anuncia que va a crecer menos del 3%, así lo dijo Bank of America, resulta que la actividad financiera pues va a crecer mucho, ¿verdad? Y eso pues uno dice, ¿cómo es posible que el sector financiero pueda crecer mientras acá abajo en el mundo real pues la economía va en declive? El desempleo juvenil en México, ¿verdad? Usted sabe, mire, aquí lo tenemos en la imagen 15, dentro del desempleo general que hay, por ejemplo, en España, ¿verdad?, que se habla de 27% de desempleo. Bueno, pues dentro de ese el juvenil es de 57%, o sea, más de la mitad de los muchachos no tienen chamba, fíjese usted, en los Estados Unidos. Y aquí pues no cantamos mal las rancheras, ¿verdad? Porque aquí también el desempleo juvenil anda por arriba del 30%, según el propio INEGI. Esa es una de las principales consecuencias. Entonces ahí ya el asunto se complica, fíjese usted, porque luego ya viene el problema de la gente que no tiene empleo, adulta, que pierde la casa o pierde la hipoteca o la corren, ¿verdad? Lo tenemos aquí en la imagen 16, está pasando mucho en Europa, pero también en México, oiga usted, pues están en quiebra todas las vivienderas, como le dicen a Homex, a Urbi y a todas estas compañías que entraron en bancarrota y que construían vivienda. ¿Por qué entraron en bancarrota? Porque pues la raza no les pudo pagar la casa, no tuvieron que desalojarlas, la raza se fue, hay un montón, miles de aquí en México de casas abandonadas, porque la gente dice, no hombre, pues está bien caro, y luego las pusieron bien lejos, tenemos que ir gastar en transporte o en gasolina el doble de lo que nos cuesta la casa, y hay este panorama de abandono de viviendas increíble, ¿verdad? Bueno, pero en Europa es desalojo, casi por las mismas razones, ¿verdad? Y ahí le decía yo, esto aunado al desempleo juvenil, que son las consecuencias más directas del llamado neoliberalismo, genera ya cosas más peliagudas, ¿verdad? Está el caso del problema del suicidio, tenemos una imagen aquí en la 17, que es pues por el hecho de que la gente, imagínese usted tiene sus 40, sus 50 años, tiene una chamba, tiene 2 hijos, 3 hijos, está pagando la casa, de repente lo corren de la chamba, por lo tanto no puede pagar la casa y le quitan la casa y además pues le quitan la seguridad social porque pues no trabaja, ¿verdad? Entonces, ¿en qué circunstancia queda usted? Ni modo que se vaya a vivir con su mamá, ¿verdad? Aunque eso está pasando en Europa, pues entonces usted dice, no, pues mejor aquí muere, ¿verdad? Y entonces empiezan los suicidios, fíjese usted que se están generalizando aquí en nuestro país. Las últimas cifras son del 2010, fíjese usted, pero eran 5.700, se calcula que al año, fíjese, la OMC, la Organización Mundial de la Salud, calcula que 1 millón de suicidios cada año en el mundo, fíjese usted, que viene siendo como un suicidio cada 40 segundos a nivel planetario y más marcadamente en Europa. O sea, la cuestión económica se convierte obviamente en esta desesperación, pierde la gente la desesperanza y pues busca la manera de ponerle
fin, ¿verdad? Y pues agarra lo que antes llamaban la puerta falsa del suicidio. Mire, la Jornada, este periódico de la Ciudad de México, publica hoy a Wisniewski. Wisniewski es un intelectual de esos marxistas, ¿verdad?, que tenemos aquí en la imagen 18, que hace una discusión inútil, ¿verdad?, sobre si el problema es económico o no, que porque los neoliberales dicen que no es económico, ni social, ni moral, que es un asunto personal, ¿verdad?, que porque el que en la sociedad libre, pues el que decide suicidarse, pues es muy su rollo, ¿verdad? Pero pues, ¿para qué va usted a discutir las estupideces de los neoliberales y hacer un artículo en un periódico tan importante para tratar de rebatir estupideces? Pues ya sabemos que el suicidio viene de la cuestión del derrumbe económico y nada más, no le dan a uno ganas de suicidarse más que cuando la vida ya no es tolerable. Y miren, aquí está una mejor comprensión, porque Wisniewski pierde el tiempo polemizando con el mundo de la ideología global, que no admite que los suicidios son consecuencia de la economía. ¿Y qué nos importa que no lo admitan? Pues si son criminales, ¿verdad? ¿Cómo les va a preguntar usted a los criminales si cometen crímenes? No, van a decir, no, todos aquellos que yo he matado murieron porque querían, ¿verdad? Eso es lo que va a contestar, igual que contestan el que no tiene empleos porque no le gusta el jale, ¿verdad? No es competitivo o no quiere triunfar, y bueno, no vale la pena esa discusión. Mejor la visión de Durkheim, que es este hombre que por allá en los 1890, pues conectó muy bien el problema del suicidio con los colapsos de la economía. Lo tenemos aquí en la imagen 19, este sociólogo le dicen, pero pues más que sociólogo era alguien que comprendía cómo estaban ocurriendo las cosas en su momento. Era la última fase del dominio del Imperio Británico, estaba la economía en proceso de colapso como está ahora, el sistema de la libra esterlina, y eso empezó después de que sacaron a Bismarck del poder en Alemania, unos pocos años antes, y entonces Europa empezó a hundirse, se volvió imperialista, quitaron a Bismarck, que se oponía a ese enfoque y planteaba el crecimiento interno de las economías, la industrialización, los ferrocarriles, y agarraron por aquello de ir a robarle a los africanos y a los asiáticos, usted sabe, Holanda, Inglaterra, Francia misma. Y entonces Europa empezó a empinarse, como se dice ahora, y en medio de esa tragedia pues ocurrieron muchos suicidios. Durkheim los analizó muy bien, los clasificó incluso y sobre todo desarrolló este concepto de la anomia social, es decir, el momento en que usted dice, ¿saben qué? Váyase mucho para la... ¿verdad? Le dice usted a la sociedad, no me han dado nada, me quitaron todo, me quedé sin nada, así que váyase por un tubo, ¿verdad? Entonces de ahí empieza la intención del suicidio. Pero acá en nuestro país, pues como somos un país atrasado, tenemos la imagen 20, que es la de las ejecuciones en masa. Usted sabe este fenómeno, nada más murieron 954 en mayo, ya le bajamos un poco, ya se bajaron menos 40, ¿verdad?, de lo que se habían muerto en abril. Así que, pero pues también se mueren, o sea, ese es el problema, porque cuando usted ya se mete al negocio del narcotráfico, pues es una forma de suicidio. Dígame si no, pruébeme que no. Usted sabe que si se mete a ese negocio no va a durar mucho, cualquiera lo sabe, que porque la va a pasar muy bien una temporada, bueno, pero usted ya sabe que al final le van a dar cuello, ¿verdad? Así que esa es una forma de suicidio. Mire, para resolver todo esto tenemos que regresar a lo que fue pre-1982. Aquí tenemos la gráfica, mire lo que ha pasado con los últimos presidentes desde 1982, es en la imagen número 21, ahí lo tenemos muy claramente, el alto crecimiento económico en 1982 para atrás, de 71, 80, 99, hasta, 79 hasta el 76. Fueron 6 años de crecimiento y a partir de ahí la economía no ha vuelto a crecer. A partir de ahí nos aplicaron el famoso modelo neoliberal, es decir, empezaron a destruir nuestra capacidad productiva, la economía física, y a montar sobre ella una operación financiera gigantesca, ¿verdad?, que se alimenta de pues el desangramiento de la economía real. Ahí están las cifras que no me dejan mentir,
como decían los viejitos, ¿verdad? No me van a dejar mentir, ahí está el resultado, en crecimiento. Y ya entrándole al crecimiento de López Portillo, aquí en la imagen 22, no es crecimiento nada más, no es crecimiento de la bolsa de valores, no es crecimiento del turismo, no, es crecimiento de la industria, de la infraestructura, ¿verdad? De la producción real, que fue lo que ocurrió todavía hasta 1982. ¿A usted no le gusta la situación en que estamos? A mí tampoco. Bueno, pues hay que regresar a ese enfoque que existía, ¿verdad? A que había que impulsar la economía real, no la actividad especulativa. Es muy difícil para un país como México, siendo un país débil, ¿verdad?, tratar de ir contra la corriente en el mundo, pero mire, eso fue lo que hicieron el gobierno de Echeverría y López Portillo. Ellos sabían lo que había empezado con Pinochet en Chile en el 73, Echeverría sabía que se le había prohibido a las naciones crecer, sabía que el Fondo Monetario Internacional ya estaba actuando y pidiéndole a las naciones que se quedaran estancadas, que bajaran el gasto público, que redujeran la inversión en general, y ellos decidieron crecer. Usted podrá decir muchas cosas de Echeverría y López Portillo, que eran así, que eran asá, que López Portillo tenía muchas viejas y todo eso. Está bien, pero que crecieron y defendieron el crecimiento y sostuvieron la tesis de que la economía debería de crecer. En aquel tiempo la gente obviamente era mucho más feliz, ¿verdad? No tenía miedo a salir a la calle, no tenía miedo de perder el empleo, los empleos eran pues más o menos permanentes, ¿verdad? Los maestros universitarios pues no eran los pobresores de ahora, ¿verdad?, que tienen que dar 25 clases diarias para poder vivir, no, era otra situación. Así que la descomposición del país empezó ahí, ¿verdad? Tenemos que retomar aquello y ojalá regresen esos gobernantes que sabían que el crecimiento económico es la base de todo lo demás, ¿verdad? De todo lo demás que todos necesitamos. Vamos a terminar, esperemos que le haya sido útil esta reexplicación del famoso neoliberalismo. Le hicimos nada más porque nos caen muy gordos algunos izquierdistas que hablan de neoliberalismo y en realidad no saben de qué se trata, ¿verdad? Porque si no, pues andarían más movidos, ¿no?, en contra de esa doctrina económica, pero no, sí, el neoliberalismo, como dice Alejandro Encinas, o estos chuchos, ¿no?, que luchan contra el neoliberalismo. Hasta aquí se nos acabó el tiempo, le esperamos el lunes, ya sabe, aquí en regiovivo.com a las 12 del día. Let's go back to the start.